El sol de la mañana proyectaba un brillo dorado sobre las tranquilas aguas de Port Salish, un apacible pueblo pesquero en la costa de Washington. A sus 68 años, Margaret Boss estaba sentada en su desgastada mecedora en el porche de su cabaña, junto al mar, con una taza de té de manzanilla calentando sus manos artríticas. El rítmico romper de las olas contra la rocosa orilla era un consuelo al que se había aferrado durante más de 2 décadas, desde que su hija, Clara, desapareció con el crucero de lujo Aurora's Pride en 1997. El barco, con 320 pasajeros y tripulantes, se había desvanecido sin dejar rastro durante un viaje a Alaska, sin señal de socorro, sin escombros, sin respuestas, solo silencio. Durante 22 años Margaret había vivido con el dolor de no saber, su único consuelo el interminable océano que se extendía ante ella. El estridente timbre del teléfono dentro de su cabaña rompió la paz de la mañana. Margaret dejó su té y con las rodillas crujiéndole se dirigió a la cocina. Esperaba una llamada de su vecina, tal vez, o del grupo de la iglesia local. En cambio, la voz de un hombre cortante y oficial la saludó. «Señora Boss, soy el comandante Daniel, Hargrove de la Guardia Costera, llamando con el Departamento de Policía de Port Salish. Hemos recuperado algo que creemos es el Aurora's Pride. Necesitamos que venga a la estación naval de Grace Point». Margaret contuvo el aliento. Su mano apretó el auricular, el cable enredándose en sus dedos. «Esto no es gracioso», dijo, con voz cortante. «Mi hija estaba en ese barco, han pasado 22 años. No jueguen conmigo». «No es un juego, señora», respondió Hargrove, firme pero urgente. «Pescadores encontraron un pedazo de los restos ayer y nuestro equipo confirmó que es de la Aurora's Pride. Hemos recuperado más desde entonces. Por favor, necesitamos que venga para una identificación». Las palabras golpearon como un impacto físico. La visión de Margaret se nubló y se apoyó en la encimera. Clara, su hija de 24 años de ojos brillantes, había sido bailarina en el equipo de entretenimiento del barco. Su sonrisa iluminaba cada habitación. La última vez que Margaret la vio, Clara la abrazó con fuerza en el muelle, prometiendo postales, desde cada puerto. Luego, nada. Su esposo, Leonard, se derrumbó bajo el peso del dolor, encerrándose en sí mismo antes de fallecer de un derrame cerebral en 2004. Ella había enfrentado los años sola, aferrándose a una esperanza que se desvanecía. «Iré», dijo finalmente con la voz apenas un susurro. «Necesitaré que me lleven. Mandaremos un auto», prometió Hargrove. 1 hora después, un patrullero se detuvo frente a su cabaña. Margaret, vestida con un sencillo suéter gris y pantalones, se subió al asiento trasero. El conductor, un joven oficial llamado Ruiz, la miró por el retrovisor. «Lamento que esté pasando por esto, señora», dijo suavemente. Margaret asintió mirando por la ventana mientras la carretera costera se desplegaba, su mente llena de recuerdos de la risa de Clara. En la estación naval de Grace Point, el aire vibraba con actividad. Personal de la Guardia Costera, agentes del FBI y equipos forenses pululaban por el área, con sus radios crepitando. Margaret reconoció otros rostros familiares, padres y familiares de pasajeros y tripulantes, marcados por el dolor, a quienes no había visto desde las reuniones del grupo de apoyo a finales de los 90. Allí estaba Ellen Tate, cuyo hijo Michael había sido barman en el barco, y los García, cuya hija Sofía trabajaba en atención al cliente. Intercambiaron asentimientos cansados. Su pérdida compartida era un lazo silencioso. La agente Karen Walsh, una mujer de unos 40 años con ojos agudos y actitud tranquila, los recibió en la entrada. «Gracias por venir», dijo, guiándolos a través de la seguridad hacia un muelle acordonado. Allí, bajo una enorme lona, yacía una sección oxidada del casco de un barco, con percebes adheridos a su superficie como cicatrices. Las letras desvaídas en el lateral eran inconfundibles. Aurora's Pride. Cerca, buzos y grúas trabajaban para extraer más escombros del agua. El corazón de Margaret latía con fuerza. «¿Cómo lo encontraron?», preguntó con la voz temblorosa. Doctora Emily Chen, una bióloga marina que supervisaba la recuperación, dio un paso al frente. Un barco pesquero enganchó un pedazo de metal a 15 millas de la costa, a una profundidad de 10.000 pies. Sus redes sacaron una sección de la proa del barco. Usamos sonar y submarinos para localizar el naufragio principal. Está notablemente intacto, preservado por el frío y el bajo oxígeno a esa profundidad. La agente Walsh señaló una fila de formas cubiertas en el muelle, envueltas en lonas. «Hemos recuperado restos», dijo con suavidad. «Necesitamos su ayuda para identificarlos. Las condiciones allá abajo ralentizaron la descomposición. Algunos son
reconocibles. Ellen Tate dejó escapar un sollozo ahogado, aferrándose a cintas y su esposo. Las piernas de Margaret temblaron, pero se obligó a sentir. «Muéstrenme». La primera lona fue levantada, revelando un cuerpo con un uniforme desgarrado, la placa con el nombre Michael Tate. Ellen se derrumbó llorando mientras su esposo la sostenía. El segundo cuerpo llevaba un vestido de lentejuelas, un traje de bailarina. El corazón de Margaret se detuvo. El cabello, aunque enmarañado y descolorido por los años bajo el agua, era el castaño de Clara. El collar, un relicario de plata que Margaret le había regalado por su cumpleaños 18, brillaba tenuemente alrededor de su cuello. «Es ella», susurró Margaret con lágrimas corriendo por su rostro. «Es mi Clara». Los García identificaron a Sofía a continuación, su placa de empleada aún prendida a su chaqueta, pero a medida que se levantaban más lonas, la confusión se instaló. Varios cuerpos vestidos con trajes caros no eran ni de la tripulación ni de los pasajeros registrados. «¿Quiénes son?», preguntó Margaret con la voz temblorosa. La expresión del agente Walsh se ensombreció. «No estamos seguros. Los registros del barco indican 320 personas, pero hasta ahora hemos recuperado 330 cuerpos. Estos hombres no coinciden con ningún pasajero o tripulante conocido». La doctora Chen intervino. «La caja negra del barco fue recuperada, pero está dañada. La estamos analizando ahora. Los primeros análisis forenses muestran algo inquietante. Muchos de los cuerpos, incluidos los de sus seres queridos, tienen heridas de bala». Las rodillas de Margaret flaquearon y el oficial Ruiz la sostuvo por el brazo. «¿Disparos?», jadeó. «Clara era bailarina. ¿Por qué alguien le dispararía?». «Aún no lo sabemos», admitió Walsh. «Pero esto ahora es una investigación criminal. El barco no solo se hundió, fue saboteado deliberadamente. La ausencia de una señal de socorro y las heridas de bala sugieren un acto intencional». Mientras las familias procesaban la noticia, los periodistas llegaron, sus cámaras destellando. Margaret se cubrió el rostro, pero Ellen dio un paso al frente con la voz rota. «Mi hijo fue asesinado», dijo a un micrófono. «Alguien les hizo esto. Quiero respuestas». Margaret también enfrentó a las cámaras, su voz firme a pesar de chinates, sus manos temblorosas. «Clara, si estás ahí fuera de alguna manera, si lograste escapar, por favor vuelve a casa». Sabía que era irracional. El cuerpo de Clara estaba bajo esa lona, pero las palabras brotaron. La súplica desesperada de una madre. Esa noche, de vuelta en su cabaña, Margaret se sentó en la oscuridad, incapaz de dormir. El teléfono sonó de nuevo y lo contestó, esperando al agente Walsh. En cambio, una voz rasposa habló. «Señora Voss, no me conoce, pero yo sí la conozco. Deje de hablar con la policía. No querrá terminar como su hija». Línea se cortó. El corazón de Margaret se aceleró, sus manos temblaban mientras sostenía el auricular. La voz era fría, amenazante, y cargaba un peso de certeza que la heló. Llamó al agente Walsh de inmediato reportando la amenaza. «La rastrearemos», aseguró Walsh. «Manténgase a salvo, Margaret. Cierre bien las puertas. A la mañana». Siguiente. Margaret tomó un autobús para visitar a su hermana Ellen en un pueblo cercano, buscando el consuelo de la familia. En la parada de autobús, notó a un hombre observándola. Una figura delgada con una chaqueta descolorida, sus ojos ocultos tras gafas de sol. No se acercó, pero su presencia era opresiva. Cuando llegó el autobús, él también subió, sentándose, varias filas atrás. El pulso de Margaret se aceleró. Apretó su bolso, su artritis ardiendo bajo la presión. En casa de Ellen, Margaret relató la llamada y el hombre en la parada de autobús. Ellen, aún destrozada por identificar el cuerpo de Michael, le suplicó que se quedara. «No está segura sola», dijo. Pero Margaret insistió en volver a casa, decidida a no dejar que el miedo la dominara. En el autobús de regreso, el hombre estaba allí de nuevo, ahora más cerca, su mirada fija en ella. Al bajar en Port Salish, él la siguió, manteniendo la distancia pero sin perderla de vista. Margaret se apresuró al diner local, un lugar concurrido donde se sentía más segura entre rostros familiares. Se deslizó en un reservado, sus manos temblando mientras pedía un café. El hombre entró minutos después sentándose en la barra. No pidió nada, solo la observaba. La camarera, una mujer amable llamada Judy que había conocido a Clara, notó el nerviosismo de Margaret. «¿Estás bien, Maggie?», susurró. Margaret se inclinó hacia ella. «Ese hombre me está siguiendo», murmuró. «Creo que es peligroso». Judy asintió discretamente y llamó al cocinero, un hombre robusto llamado
Hank. Vigílalo, dijo. Pero antes de que Hank pudiera actuar, el hombre se acercó al reservado de Margaret, sus movimientos deliberados. «Usted es Margaret Voss», dijo con voz baja, el mismo tono rasposo del teléfono. Le dije que se mantuviera callada. El corazón de Margaret latía con fuerza. «¿Quién es usted? ¿Qué sabe de Clara?» Él se acercó más, sus gafas de sol reflejando el rostro aterrorizado de Margaret. Su hija descubrió cosas que no debía, igual que los demás. Si sigue investigando, terminará con ella en el fondo del océano. Hank apareció imponente sobre el hombre. «Déjala en paz», gruñó. El hombre sonrió con sorna, retrocediendo, pero sus palabras finales resonaron. «Pregunte por la verdadera carga de la Aurora». Margaret llamó al agente Walsh desde el teléfono público del diner, relatando el encuentro. Walsh llegó en menos de una hora, con el rostro serio. «Rastreamos la llamada de anoche», dijo. «Vino de un teléfono desechable, pero estamos revisando las grabaciones de seguridad de la parada de autobús y desciframos la caja negra. Confirma que el barco estaba en piloto automático cuando se hundió, programado para sumergirse en lo profundo. Alguien quería que desapareciera». «¿Cuál era la carga?», preguntó Margaret, las palabras del hombre resonando en su mente. Walsh dudó. El Aurora Pride llevaba más que pasajeros. «Encontramos evidencia de mercancías de contrabando, drogas, posiblemente armas, escondidas en la bodega del barco. Los cuerpos adicionales que recuperamos están vinculados a un cártel que operaba en Seattle en los 90. Creemos que el barco era una fachada para sus operaciones». El estómago de Margaret se revolvió. Clara no estaba involucrada en eso, era bailarina. «Lo creo», dijo Walsh, «pero puede que haya visto algo que no debía. Estamos investigando al dueño del barco, Victor Crane. Desapareció después de que el barco se perdió, pero tenemos nuevas pistas». Esa noche Margaret no pudo dormir. Revisó viejas cartas de Clara, buscando pistas. Una, fechada una semana antes de que el barco desapareciera, mencionaba a un tipo espeluznante con traje que observaba a la tripulación durante los ensayos. «Me da escalofríos, mamá», había escrito Clara. «Dice que es de la compañía, pero no confío en él». Al día siguiente, Margaret visitó la biblioteca, revisando periódicos antiguos en microfilm. Encontró artículos sobre Victor Crane, un carismático empresario que había sido dueño de la Aurora Pride. Una foto lo mostraba en el lanzamiento del barco, estrechando la mano de un hombre con traje, alto, delgado, con un rostro que se parecía inquietantemente al hombre que la seguía. Llamó a Walsh, quien confirmó que el hombre de la foto era Iván Delgado, un conocido ejecutor del cártel, presuntamente muerto desde 1997. «Si está vivo es peligroso», advirtió Walsh. «Quédese en casa. Enviaremos una patrulla para vigilar su hogar». Pero esa noche, mientras Margaret cerraba las puertas, una sombra se movió fuera de su ventana. Tomó el teléfono, pero la línea estaba muerta. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Señora Voss», dijo la voz rasposa, «abra o entraré de todos modos». El pánico la invadió. Corrió a la cocina tomando un cuchillo, pero la puerta se astilló cuando Iván entró a la fuerza. Era más rápido de lo que esperaba, inmovilizándola contra la pared, el cuchillo cayendo al suelo. «Es demasiado curiosa», siseó. Las órdenes de Crane fueron claras. «Nadie habla». Antes de que pudiera gritar, los faros inundaron la habitación. Un patrullero frenó en su entrada e Iván salió corriendo por la puerta trasera. Los oficiales invadieron la casa, pero él había desaparecido. Margaret, temblando, les contó todo. A la mañana siguiente, Walsh llegó con noticias. «Encontramos a Iván Delgado. Está bajo custodia. Está hablando Margaret. El Aurora Pride era una operación de lavado de dinero del cártel. Clara y los demás descubrieron algo durante una reunión de la tripulación. Fueron asesinados para mantenerlo, en secreto, y el barco fue hundido para encubrirlo. Crane aún está prófugo, pero nos estamos acercando». Margaret apretó el relicario de Clara, con lágrimas cayendo. «Ella fue tan valiente», susurró. «No merecía esto». Walsh puso una mano en su hombro. «Conseguiremos justicia para ella. Lo prometo». Días después, Margaret estaba en el muelle, observando cómo más partes de la Aurora Pride eran extraídas del mar. La verdad era dolorosa, pero era suya. Clara no solo había desaparecido, había sido silenciada. Margaret juró mantener viva la memoria de su hija, luchar por justicia sin importar cuánto tiempo tomara.